He aquí que todas las almas son mías, el alma del Padre, el alma del Hijo, y toda alma que pecare, esa morirá. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Gracias por regresar una vez más a este canal, una reflexión con Dios. Yo soy César Sánchez, un servidor tuyo, y estamos estudiando nosotros la Biblia panorámica, y hoy tenemos la intención de concluir esta enseñanza. Quisiera que te mantengas con nosotros en este canal. Estoy ya preparando un estudio bastante profundo acerca de las 10 plagas de Egipto, que Dios vino y humilló a los dioses egipcios en estas 10 plagas. Eso va a venir ya pronto en los próximos días. Hoy permíteme concluir con esta Biblia panorámica que yo he estado trabajando en ella, y vamos a estudiar un poco encima de las epístolas pastorales, o las epístolas paulinas también, como se conoce. Hoy entramos a Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y el libro de Tito. Timoteo y Tito eran discípulos del apóstol Pablo, y a ellos se les dio que se encargaran o pastorearan iglesias, y aquí el apóstol los aconseja a ellos. En Primera de Timoteo, el versículo más prominente tiene que ser capítulo 4, versículo 16, que el apóstol le dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En el 2 de Timoteo, esta fue la última epístola en vida que escribió el apóstol Pablo, porque después de esto él murió, él falleció, fue ejecutado. Y por eso en el capítulo 4, versículo 7, él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y es así como nuestra vida debería de concluir. El libro de Tito, otra vez, consejos pastorales, capítulo 2, versículo 1, el apóstol le dijo: pero tú habla de lo que está de acuerdo a la sana doctrina, porque hay doctrinas que son enfermas o contienen errores. El libro de Filemón es una epístola personal. El apóstol está intercediendo por Onésimo. En el versículo 11, él le dice: en otro tiempo Onésimo te fue infiel, pero ahora a ti y a mí nos es útil. En otras palabras, nosotros como humanos podemos cometer errores, podemos caer de la gracia, podemos cometer pecado, pero también existe la restauración, y el Señor nos restaura, nos levanta una vez más. Y en un momento tal vez no fuimos útiles, pero ahora sí somos útiles. Y alabado sea el nombre del Señor, porque el Señor siempre es el Dios de las oportunidades. Mientras haya vida, hay oportunidad. La Biblia dice que es mejor un perro vivo que un león muerto. Y si tú estás vivo es porque Dios nos está dando una oportunidad para entrar dentro de su voluntad. El libro de los Hebreos. Aquí en el libro de los Hebreos ha habido cierta controversia a través de los siglos de quién fue el escritor. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos, otros dicen que fue otra persona, y otros dicen que es totalmente anónimo. Pero el libro de los Hebreos sobresale porque el que lo haya escrito tenía un fuerte conocimiento acerca de la ley levítica. Y en el libro de Levíticos lo que hace el escritor aquí, o su tema, es que presenta la superioridad de Cristo. El versículo más prominente ahí, capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días. No pongamos los ojos en el hombre sigue siendo hombre, es débil y va a fallar. Nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús y no distraernos de ninguna manera. El libro de Santiago fue escrito ahí por el apóstol Santiago, y el tema principal es la práctica diaria del Evangelio. El versículo más prominente para mí es capítulo 4, versículo 7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Después el apóstol Pedro escribió 2 cartas, primera de Pedro, segunda de Pedro. Son cartas generales, inclusive se le llama también universales o católicas. La palabra católica significa universal. En el primero de Pedro el tema principal es fortaleza ante la persecución
porque la iglesia era perseguida ya en esa época. Capítulo 5, versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Segunda de Pedro es una advertencia de tener cuidado con los falsos maestros y los falsos profetas. Capítulo 1, versículo 21 debe ser el versículo más sobresaliente, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Después el apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles que sobrevivió, él falleció cerca del año 100, escribió primera, segunda y tercera de Juan. Epístolas también universales, bastante cortas. Primera de Juan, el tema principal ahí es Dios es amor. Capítulo 4, versículo 7 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Segunda de Juan, el tema principal es permaneced en la doctrina de Cristo. En su versículo 9 dice: cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Tercera de Juan, el tema principal es: no tengo mayor gozo que este. Versículo 4, él exhorta y dice: que mis hijos anden en la verdad. El libro del apóstol Judas, ahí nos habla una vez más de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Y el versículo 3 dice: que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y la Biblia, o el canón de la Biblia, termina con el libro de Apocalipsis o el libro de Revelación, un libro lleno de escatología. Posiblemente el libro de Apocalipsis, el libro menos leído de la Biblia por su contenido, por todas sus ilustraciones. La gente, la mayoría no le entiende, puede ser muy mal interpretado. Hay que tener conocimiento de mucho de la Biblia, de otros libros, para poder darle la mejor interpretación posible al libro de Apocalipsis, escrito por Juan el apóstol. Él terminó siendo desterrado por Nerón en la isla de Patmos, y en esta isla desolada Dios usa el escenario para enseñarles diferentes visiones, y le dijo: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Y así se divide este libro de Apocalipsis. Se divide en tres partes: las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de esta. El versículo o la porción más importante para mí está al final, en el último capítulo, en el versículo 18 y 19, porque así termina la Biblia. Y dice ahí: si alguno añadiere palabras a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte en el libro de la vida. Y con eso se cierra la Biblia, la palabra de Dios. Dos grandes divisiones: Antiguo y Nuevo Testamento. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento escrito en original hebreo, Nuevo Testamento en el original griego. Y ahí se termina Dios poniendo su voluntad para con los hombres. Espero que este video te sirva y te ayude a tener hambre por estudiar la palabra de Dios. En el siguiente video voy a estar presentando los libros apócrifos no aceptados en el canón, porque también hubieron muchas otras obras literarias que fueron descartadas de la Biblia. Esta es una reflexión con Dios. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga y Dios te guarde.